Bienvenidos, bienvenidas hermanos y hermanas. Un gusto continuar con ustedes compartiendo de estos estudios y reflexiones bíblicas que les hacemos llegar a través de este medio digital, esperando que se encuentren muy bien y pues siempre con el buen ánimo para profundizar en nuestra reflexión, en nuestra interiorización de lo que hemos recibido de nuestro Señor por medio de la Escritura. Así que una vez más agradecerles la compañía, agradecerles dedicar este espacio también para poder pues aprovechar estos recursos que el Señor nos hace llegar y también siempre abrirles la invitación para que ustedes compartan estos estudios con aquellos que ustedes pues quieran también bendecir, les quieran pues compartir la edificación que recibimos aquí. Bueno, retomemos nuestro estudio. Recordemos que estamos en segunda de Pedro, capítulo 2. Ha sido un, pues, análisis extenso de, del tema de los falsos maestros. Siempre es importante recordar que, pues bueno, hay que ubicarnos en la mente del autor y en este caso Pedro, pues tiene un interés bastante marcado para poder, pues, dejar el tema lo más detallado posible y que así su audiencia, pues, efectivamente sienta pueda tener el criterio adecuado. Y esto pues inevitablemente es una necesidad para nosotros también, ¿verdad? Porque seguimos siempre pues expuestos a distintas influencias, distinta clase de personas, sobre todo en esta época con tanto acceso que hay a la tecnología, a distintos medios para hacer llegar, como este justamente, pues es importante tener criterio a la hora de escuchar, de reflexionar y de pues permitir que nos influencien estas personas y cada uno de los que se hacen pasar como pues predicadores, pastores, personas espirituales que nos influencian de una forma u otra. Siempre es bueno que nosotros pues efectivamente apliquemos el criterio para verificar si efectivamente ellos pues están compartiendo la escritura, no con un interés propio, no por beneficio propio, no introduciendo sutilmente pues el fomentar el pecado, sino pues lo contrario, más bien que sea el evangelio verdadero de Cristo. Así que habiendo introducido esto, pues bueno, recordemos entonces en la última ocasión estuvimos hablando en el versículo 17, segunda de Pedro 17, y estábamos hablando pues cómo estos falsos maestros prometen algo que no pueden cumplir, no pueden proveer satisfacción, plenitud, contentamiento, ya que pues efectivamente nosotros como seres humanos no podemos proveer ni podemos crear la verdadera plenitud, el contentamiento y la llenura que únicamente logra nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, veíamos estas metáforas de las fuentes sin agua, de las nubes empujadas para la tormenta, eh, que sus palabras están infladas y vanas. Todo esto pues en esa idea, ¿verdad? De cómo sus palabras no cumplen lo que prometen. Y continuando con esta idea, entonces, en el versículo 19 nos dice que ellos les prometen libertad a quienes los escuchan, a quienes les siguen, y sin embargo ellos no saben lo que es la libertad, porque dice, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí creo que sería bueno verlo, compararlo con otras versiones. Este versículo 19. Vean cómo aquí posiblemente pueda ser un poquito más clara la idea. Dice, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción. ¿Por qué? Porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Entonces, bueno, en lo primero que notamos es el concepto de libertad. Si ustedes lo notan, pues efectivamente es algo que una de las muchas aspiraciones que tiene la humanidad, ¿verdad? Sentirse libres.
Claro, en nuestro contexto, pues el concepto de libertad no es tan, por decirlo así, como tan grave, digamos, en cuanto a la urgencia de libertad como en aquel tiempo, en el sentido de que, bueno, para esa época la esclavitud era parte del vivir, era parte de lo aceptable y normalizado en la sociedad. Y muchas personas eran, a lo largo de toda la extensión del mundo conocido en ese momento, muchas personas eran esclavas. Muchas personas, pues incluso cuando perdían todo, cuando debido a deudas se quedaban sin la posibilidad de pagar, incluso lo último con lo que contaban era su propia libertad y con eso pagaban. Entonces, a lo largo del Imperio Romano había muchas personas que eran esclavos, habían quienes nacían siendo esclavos, pero habían quienes, debido a decisiones que tomaron, pues terminaban siendo esclavos. En algún momento hemos hablado que es importante saber que el esclavo en el primer siglo, y bueno, a lo largo de la historia en realidad, no tenía voz ni voto, no tenía voluntad, no podía decidir por sí mismo. Toda su decisión, lo que hiciera con su vida, pues dependía de lo que su dueño estableciera y determinara. Entonces, pues si resultaba que era un amo bueno, digamos, quizás le daba algunas libertades, aún siendo esclavo, ¿verdad? Algunos puede que les permitieran tener posesiones, incluso algunos puede que les permitieran tener dinero, acumular pagos, no sé, hasta quizás tener familia. A veces habían familias que eran esclavas, pero como decía, dependía del amo. Por otro lado, también estaban los amos tiranos, que definitivamente, pues, para ellos el esclavo no era más, no tenía más valor que, no sé, una mesa, una silla, un asiento. Eran únicamente instrumentos, herramientas, y como eran su pertenencia, podían hacer con ellos lo que quisieran. Y bueno, ahí podemos imaginar toda clase de abusos y maltratos que recibían los esclavos y no podían hacer nada, no podían acudir a nadie más para que los defendiera porque todo dependía de su amo. Ahora, partiendo de esta idea, entonces nos dice Pedro, ellos prometen libertad. Esos falsos maestros, pues dentro de todo su discurso, toda su habladuría, ellos le prometían libertad a los sus oyentes. ¿Libertad de qué? Bueno, evidentemente no podía ser libertad civil en el sentido de que, pues obviamente no los podían liberar de si eran esclavos, pero quizás les prometían libertad de voluntad o libertad de sus deseos. Bueno, Jesús mismo nos habló de libertad, ¿verdad? Solo que él habló, según Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y bueno, en nuestro caso, sabemos que Jesús nos ha dado libertad del pecado. Pero recordemos esto, como el falso maestro enseña algo en lo cual él es el centro, él es Dios, y tanto él como el ser humano como tal, sus deseos, sus pasiones son las que gobiernan, son las dueñas. Entonces posiblemente ellos lo que prometían era libertad de conciencia y libertad de hacer lo que quisieran, de no sentirse culpables. Prometían libertad, pero como hemos venido analizando con todo lo que Pedro ha venido describiendo antes, la realidad es que ellos no sabían lo que era libertad, porque ellos mismos vivían como esclavos del pecado, ¿verdad? Dentro de lo que ha escrito antes el apóstol Pedro, esclavos de concupiscencias, disoluciones,
la codicia, el adulterio, los deleites de cada día. Bueno, por mencionar algunas de las cosas aquí también con concupiscencia e inmundicia, siguiendo la carne. Y aquí Pedro nos habla de algo que es una realidad todavía. La gente cree que porque hace lo que le viene en gana, como dicen así muy vulgarmente, creen que eso es libertad. Y es lo que fomenta el mundo, ¿verdad? Una persona supuestamente es libre cuando hace lo que le da la gana. Por eso es que ven a la fe, al cristianismo, a la religión en general, lo ven como algo a desechar, como algo a denigrar, porque consideran que, que la fe más bien es esclavitud. La fe es un impedimento para disfrutar la vida, eso es entre comillas, ¿verdad? Disfrutar la vida. Esto creo que un buen paralelo lo encontramos en Romanos capítulo 6, donde de hecho Pablo pues desarrolla un argumento muy similar al que presenta Pedro. Desde el 11 podemos leer, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo, vean aquí el paralelo con Pedro, si se someten a alguien para obedecerle como esclavo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado que lleva a la muerte o la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Vamos a detenernos ahí porque aquí tenemos como la explicación o la ampliación de lo que Pedro está diciendo en su versículo también, en el versículo 19. Resulta que Pablo hace ver aquí que en cuanto al pecado o en cuanto a la justicia, porque él aquí lo pone en términos de dos amos, el pecado o la obediencia. Entonces, vean que aquí el que decide ser esclavo es uno, porque es uno el que decide si se somete a alguien para obedecerlo. ¿Esto qué nos hace ver? Que por decirlo así, ser esclavo del pecado y bueno, de la justicia es decisión propia. Es uno el que decide de quién quiere ser esclavo. Entonces, las personas que viven en el pecado, y claro, por supuesto, esto hay que matizarlo, pero el que es esclavo del pecado es porque decide ser esclavo del pecado. Hay, por supuesto, distintos escenarios, especialmente cuando hay adicciones. En la adicción es quizás lo más lamentable esclavitud porque en esencia la persona es esclava por voluntad propia. El problema es que esa voluntad propia fue al inicio, aquel primer cigarro, aquel primer trago, aquella primera pareja. La decisión fue consciente, la primera, quizás la segunda, la tercera vez. El problema es que la dinámica de la adicción funciona en el hecho de que uno entrega la voluntad. Llega un punto en que se habitúa tanto a considerar esa fuente de adicción como la única fuente de satisfacción, de contentamiento, a pesar de que no es permanente,
¿verdad? Cuando pasa el efecto, hay otra vez la necesidad de buscar esa satisfacción. Entonces, llega un punto en que la persona pierde la voluntad propia, pero en esencia hubo una decisión al principio. Y pensemos en el pecado como en general como una adicción, porque no solo hablando de las sustancias, de las conductas en específico, sino en realidad toda la práctica del pecado se convierte en una adicción. Y lo peor es estar en la condición en la que uno no es consciente de que es esclavo del pecado. Y peor aún por decisión propia. Así que llega el punto en que ya la persona se da cuenta que ser esclavo del pecado le lleva a la muerte. Tal vez no haya muerto físicamente, pero eh, internamente es como que estuviera muerto. Pierde las aspiraciones de vivir, pierde la motivación, pierde la posibilidad de apreciar lo que tiene. Ahí es cuando las personas empiezan a desechar a la familia, a los seres queridos, se empiezan a dañar a sí mismos. Ya eso es como vivir como muertos en vida. Ese es el punto más trágico, cuando uno ve a las personas incluso tiradas en la calle y cuando llegan a ese punto, a veces caen en cuenta y dicen, no puedo superar esto. Entonces ahí es donde está la oportunidad de ser liberado de esa esclavitud. Notemos también el hecho que aquí Pablo lo pone en dos panoramas, dos posibilidades. O es esclavo del pecado o es esclavo de la obediencia. O sea que legalmente nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de vivir sin tener un amo, porque fuimos creados para adorar, fuimos creados para reconocer a alguien como superior, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Y como sabemos bien, fuimos hechos para depender de Dios. Pero como el ser humano, según lo que relata el Génesis, decidió ser Dios para sí mismo, creyendo que no iba a tener a alguien más superior por encima suyo, entonces lo rechazó como su amo y cree que es amo de sí mismo, pero en realidad termina siendo amo, más bien esclavo del pecado. Entonces la alternativa es regresar al amo verdadero, a la obediencia. Y ahí es donde Pablo dice, ¿verdad? Gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. O sea, cayeron en cuenta de que estaban en el error, que estaban en una condición sin esperanza y recibieron el evangelio y creyeron que eso era la verdad. Y de manera que recibiendo a Cristo como Salvador, liberados del pecado, llegamos a ser siervos de la justicia. Y ahí es donde sigue diciendo Pablo. Avancemos un poquito. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. O sea, si nosotros cuando estábamos dominados por el pecado, pues la justicia no tenía nada que ver con nosotros. Pero, y esto es algo lo que cada uno de nosotros tiene que caer en cuenta, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Y como dije antes, no pensemos solo la muerte en términos de la muerte terrenal, o sea, la muerte del propósito de vida, del sentido de vida. Pero como ya han sido liberados del pecado y ahora hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Y ahí es donde cambia entonces la realidad, ¿verdad? Ahora estamos bajo otro amo, el mejor amo que jamás podríamos tener, un amo que por supuesto que, o sea, no solo no es tirano, sino más bien es un padre. Y como padre, provee lo que realmente necesitamos. Nos da lo que más necesitamos, que es santificación y vida eterna. Así que esa es la verdadera libertad, una libertad en esclavitud, digamos. O sea, somos esclavos, pero no es una esclavitud gravosa, no es una esclavitud en términos humanos, es una esclavitud más bien de servicio,
de adoración, de rendición, y es algo que disfrutamos, porque es el mayor privilegio, beneficio que jamás podríamos obtener. Así que, luego de haber hecho este análisis, este texto, volviendo a Segunda de Pedro, versículo 19, los falsos maestros a los que se refiere Pedro prometen esa clase de libertad que en realidad ni siquiera ellos mismos están disfrutando. Prometen algo que ni ellos conocen. Por ahí antes lo habíamos visto, ¿verdad? Hablan de cosas que ni saben. ¿Y cómo se confirma que efectivamente ellos son esclavos del pecado? Porque viven sometidos al pecado que los vence. O sea, ellos creen que cada vez que hacen conductas inmorales, lo están haciendo porque ellos lo deciden, no, es porque ya no tienen voluntad para vencer y los vence el pecado a ellos. Entonces, ¿cómo pueden predicar de algo que no conocen? ¿Cómo pueden predicar algo de lo que no experimentan? Por eso es, como hemos hablado varias veces, que es importante ver la vida de las personas que enseñan, que dirigen, que influencian. Porque el primer distintivo que hay que notar es cómo está viviendo su libertad en Cristo. Y si prometen y dicen, no, es que usted se puede dejar llevar y usted puede acostarse con quien quiera y usted puede consumir esto y usted puede dedicarse al éxito y a la riqueza, porque eso es verdadera libertad. Si dentro de su mensaje lo que enseñan, eso es lo que promueven, lo siento mucho, pero eso es mentira. No están enseñando verdadera libertad, están enseñando esclavitud del pecado. Y eso no se evidencia que ellos mismos en realidad todavía no son libres en Cristo. Aunque en algún momento recibieron el Evangelio, en algún momento creyeron, se bautizaron, pero como ya hemos hablado, debido al pecado, debido a no abandonar las prácticas pecaminosas y no fomentar las prácticas espirituales, pues o retrocedieron o quizá, porque también existe la posibilidad, en realidad nunca hayan creído y todo fue una apariencia y todo fue simplemente con la intención de un beneficio. Como me recuerda en Hechos 8 a Simón el mago. Me parece mucho que ilustra eso, porque él, pues, bien admirado de lo que Pedro y los apóstoles hacían por el poder del Espíritu, viene y les dice y les ofrece hasta dinero para poder hacer lo mismo. ¿Qué refleja eso? O que no hubo una verdadera conversión, o que aún en su conversión no había renunciado a la codicia, a los deseos terrenales. Entonces, por ahí está el asunto, por ahí es que hay las evidencias de esta clase de personas que siguen siendo esclavos de la corrupción. Bueno, vamos a dejar esta idea por aquí para continuar Dios mediante con la próxima clase, el próximo estudio, con los siguientes versículos. Oremos. Amado Señor, queremos agradecer en este momento porque, pues a través de la escritura nos has hecho ser conscientes de la libertad que ahora disfrutamos. Señor, pedimos siempre la dirección del Espíritu para que esa vida en el Espíritu realmente pues, nos haga sentir libres, verdadera libertad del pecado y la corrupción, que veamos que solo en ti hay llenura y contentamiento y lo disfrutemos y lo aprovechemos. Gracias te damos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así, nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones, Dios nos guarde.